estudios bíblicos, la iglesia tradicionalmente se congrega el domingo en memoria y en honor de la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, el Hijo Eterno, encarnado. Pero de manera especial, también tradicionalmente, hoy celebramos la resurrección del Hijo Eterno encarnado. Y por ello llamamos este domingo Domingo de Resurrección. Domingo de Resurrección. Por esta razón, planeamos regresar al pasaje que empezamos a estudiar el domingo pasado. Recordarán que en Hebreos capítulo 1 explicamos que este pasaje presenta como pocos la gloria del Hijo Eterno de Dios. Hebreos capítulo 1. Y para cumplir con este propósito, el Espíritu Santo muestra en Hebreos que el Señor Jesús es el sacerdote, el sacrificio perfecto, que es superior al sacerdocio y los sacrificios del antiguo pacto. Y claro que esto es solo posible porque Él, como el Dios hombre, vivió una vida perfecta que hizo posible que fuera un sacrificio perfecto por todos aquellos que creemos en Él, y su sacrificio perfecto fue certificado por Dios Padre al resucitarlo. Ahora recordemos que el Espíritu Santo, a través del libro de Hebreos, buscó llamar al arrepentimiento a esos judíos que lo oyeron por primera vez, porque eran judíos que habían oído el Evangelio, lo habían entendido a nivel intelectual, pero no se habían arrepentido. Pero también explicamos la semana pasada que el libro de Hebreos fue escrito por el Espíritu Santo usando a un hombre que es anónimo para nosotros, para cumplir un segundo propósito, no solo para que esos judíos que habían entendido intelectualmente el Evangelio realmente se arrepintieran y creyeran en él, sino que también, en segundo lugar, fortaleciera a los creyentes judíos que se veían tentados a abandonar la fe por la presión de los judíos incrédulos. Y para cumplir con estos dos propósitos, de llamar al arrepentimiento al judío incrédulo y fortalecer al judío creyente, para cumplir con estos dos propósitos, el Espíritu Santo aquí en el libro de Hebreos presenta la superioridad del Señor Jesucristo. Ese es el tema central, la superioridad del Señor Jesucristo. El domingo pasado explicamos que en el capítulo 1 y hasta el 4:13 vemos la superioridad de la posición o el lugar del Señor Jesucristo. Y aquí en Hebreos capítulo 1 vemos la superioridad del Señor sobre todo. Véanlo, vamos a leer el texto para tenerlo fresco en nuestra mente. Hebreos capítulo 1, vamos a leer todo el capítulo. Hebreos 1. Vean qué texto, hermanos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Versículo 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Versículo 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura.
y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Este es un pasaje glorioso. De toda la Biblia, este es uno de los capítulos que presenta con más claridad y fuerza que Jesucristo es Dios. Este pasaje es una pesadilla para los mormones, es una pesadilla para los testigos de Jehová, que niegan, propagando la herejía, que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo no es coigual, cosustancial, no es idéntico a Dios Padre y Dios Espíritu Santo en todas sus perfecciones. Aquí en Hebreos 1 vemos dos áreas de la superioridad del Hijo para que veas que Él es superior a todo. En primer lugar, el Hijo es superior a la creación, como lo vimos el domingo pasado, en los versículos 1 al 3. Y en segundo lugar, hoy planeamos ver esta segunda de dos áreas de la superioridad del Hijo para que veas que Él es superior a todo. El Hijo, versículos 1 al 3, no solo es superior a la creación, sino que también en segundo lugar, el Hijo es superior a los ángeles. Versículos 4 al 14. El Hijo es superior a los ángeles. Y para mostrar que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles, aquí en Hebreos 1, 4 al 14, el Espíritu Santo incluyó 7 citas del Antiguo Testamento en esta sección, o 7 frases del Antiguo Testamento en esta sección. Esto nos lleva a preguntar, ¿cómo es que cada una de estas 7 frases del Antiguo Testamento que vemos aquí en Hebreos 1, 4 al 14, contribuyen a mostrar que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles? Vamos a responder a esta pregunta al estudiar a detalle este gran texto de Hebreos 1, 4 al 14, en donde vemos 7 citas del Antiguo Testamento que te enseñan que el Señor es superior a los ángeles. Vean la primera, versículos 4 y 5, Salmo 2, 7. Salmo 2, 7. Vean ahí Hebreos 1, 4. Hablando del Hijo, de los versículos 2 y 3, el Hijo, versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles. Una pausa ahí. Aquí esta frase indica que el Señor Jesucristo tiene un nivel, un rango mucho, mucho más, infinitamente más elevado que los ángeles. Esto nos lleva a preguntar, ¿por qué comparar al Señor Jesucristo con los ángeles? Porque los ángeles son criaturas sumamente poderosas. Y la audiencia original de Hebreos lo sabía. ¿Cómo lo sabía? Porque recuerden, eran judíos y conocían el Antiguo Testamento. Estas personas a las que originalmente le escribió el Espíritu Santo el libro de Hebreos, ellos eran judíos, ellos conocían el Antiguo Testamento, ellos sabían por el Antiguo Testamento que los ángeles son criaturas sumamente poderosas. Y lo vemos una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento. Lo vemos, por ejemplo, en el libro de Daniel. Vemos al ángel Gabriel, por ejemplo. Ellos lo sabían. Vean el versículo 4 de nuevo. Hebreos 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué el Hijo es infinitamente superior a los ángeles? Versículo 4 al final nos explica. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué nombre es ese? El versículo 5 nos lo dice. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Una pausa ahí. ¿Cuál es ese nombre más excelente que heredó el Hijo, que es más excelente que el de los ángeles del versículo 4? Versículo 5, el nombre Hijo. Hijo. Como hijo, comparte el Hijo eterno la misma autoridad que el Padre, porque tienen la misma naturaleza. Ya lo vimos ahí en Hebreos 1, 1 al 3. Incluso Hebreos 1, 3 dice que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios Padre y la imagen misma de su sustancia.
Recuerden, ahí en Juan 5, 17 y 18, me pueden acompañar o solo escuchar esto. Cuando un judío escuchaba que alguien decía que era hijo de Dios, un judío entendía lo que estaba diciendo. Juan 5, 17 y 18. Juan 5, 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Escuchen Juan 5, 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así de claro. Ahora, esta primera parte de Hebreos 1.5 es tomada del Salmo 2.7, ya lo dijimos. Los judíos, de nuevo, que habrían escuchado esto por primera vez, consideraban el Salmo 2 como mesiánico. Esto es como refiriéndose al Mesías, al igual que los escritores del Nuevo Testamento, como lo vemos, por ejemplo, en Hechos 4, 22 al 26. Lo pueden apuntar si gustan, no lo vamos a ver. Hechos 4, 22 al 26. Pero vean, hermanos, la frase ahí en el 1.5 de nuevo. El Padre le dijo al Hijo, Salmo 2.7, en Hebreos 1.5, véanlo: yo te he engendrado hoy. Esta frase debe tomarse no de manera literal, sino de manera general, como una referencia al tiempo de la obra de Jesús en la tierra, en particular la resurrección. La resurrección, como lo dice Hebreos 13, 32 al 33. Perdón, Hechos 13, 32 al 33. Lo pueden tener ahí a la mano. Hechos 13, 32 al 33. Entonces, cuando el autor aquí cita el Salmo 2.7 en Hebreos 1.5, las personas, estos judíos a quienes les escribió, creyentes y no creyentes judíos, habrían entendido que él estaba diciendo que el Señor Jesucristo es el Mesías, el Hijo eterno. Y por ser de nuevo el Hijo es igual a Dios, es Dios mismo, quien se sometió de manera perfecta al Padre para cumplir con el plan de redención y resucitó, haciendo posible tu salvación y la mía, porque Él nos ha traído a los pies de Él mismo a través de la fe arrepentida. Entonces, vean que esta es la primera de 7 citas del Antiguo Testamento que te enseñan que el Señor Jesús es superior a los ángeles. Vean la segunda. Ahí en la segunda parte del versículo 5 vemos 2 de Samuel 7:14. 2 de Samuel 7:14 lo vemos en Hebreos 1:5. Segunda parte dice: y otra vez, al final del 5, vean el texto: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. La pregunta aquí es: ¿a qué ángel Dios le dijo yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Respuesta: a ningún ángel, a ninguno. Dios Padre no tiene una relación de padre e hijo con ningún ángel, solo con Dios Hijo. Esto de nuevo muestra la superioridad del Hijo sobre los ángeles. Recuerden, los ángeles son sumamente poderosos y una probada muestra de esto lo estamos estudiando en Job. Job capítulo 1, ¿qué tan poderoso es Satanás? Un ángel caído. Job capítulo 1 y 2, tan poderoso que por el poder que Dios le dio, pudo quitarle la vida a los hijos de Job, quitarle sus posesiones, quitarle la salud a Job. Así de poderoso es un ángel caído como Satanás. Sin embargo, versículo 4, Él es infinitamente superior a Satanás y al resto de los ángeles. Ahora, vean ahí al final del versículo 5, esa frase: otra vez yo seré el Padre y Él me será mi Hijo. Esta frase es tomada de 2 de Samuel 7:14 y es importante porque allí en 2 de Samuel, ahí en ese capítulo, vemos, recordarán que David quería construirle un templo al Señor. Y Dios le respondió a David a través de Natán y le dijo: mira, no, tu hijo va a construirme el templo, Salomón. Pero como Hebreos lo confirma, estas palabras también apuntaban al Mesías, porque esto apunta al pacto davídico. El pacto davídico, ¿qué es eso? La promesa que Dios le hizo a David, que un descendiente de él iba a reinar de manera eterna aquí en la tierra y por toda la eternidad. Por eso
el Hijo eterno encarnado es llamado el Hijo de ¿quién? De David. De David. Pero vean de nuevo, hermanos, al final del 5 el texto, y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. ¿Por qué escogió el autor de Hebreos este pasaje? Porque se refería al Mesías. ¿Cómo lo sabemos? Por lo menos 2 pasajes en el Nuevo Testamento lo confirman. Allí en Juan 7:42, ¿pueden verlo conmigo? Juan 7:42, y consideren que una aplicación de todo este sermón es equiparlos para poder evangelizar a un testigo de Jehová, un mormón. Juan 7:42 dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces, cuando en Hebreos 1:5, citando 2 Samuel 7:14, dice, yo seré a él padre y él me será mi hijo, esto se refiere al Mesías. Y vean Lucas 1:32 y 33. Lucas 1:32 y 33. Este es el ángel Gabriel, recuerdan, estudiamos esto en diciembre, anunciándole a María que iba a nacer el hijo de David. Lucas 1:32, hermoso texto, escuchen. Lucas 1:32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, misma naturaleza que el Altísimo. Escuchen, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto es hermoso. Solo el Hijo es el Mesías, el único Salvador, el único descendiente de David que reinará eternamente, el único que puede salvarte del infierno que tu pecado merece, de la esclavitud a tu pecado y de la presencia de tu pecado al llevarte al cielo, mediante la fe arrepentida únicamente en lo que solo el Hijo de David, el Mesías, ha hecho en su vida, muerte y resurrección perfectas. Por eso, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. A Él celebramos, a Él adoramos, Él resucitó. Vean, de regreso ahí a Hebreos 1:6, otro texto hermoso. Tercera cita o tercera frase del Antiguo Testamento que vemos aquí en Hebreos 1:4 al 14, que te enseña que el Hijo eterno es superior a los ángeles. Aquí en Hebreos 1:6 viene, en tercer lugar, Deuteronomio 32:43. Deuteronomio 32:43, esa cita, esa frase de Deuteronomio 32:43, era considerada mesiánica por los judíos a los que se les escribió Hebreos. De nuevo, véanlo, versículo 6. Este es Deuteronomio 32:43, repetido en Hebreos 1:6. Véanlo. Y otra vez, esa frase se refiere a que viene otra cita del Antiguo Testamento, versículo 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito. Esta palabra primogénito en griego se refiere al preeminente. Solo hay uno que es preeminente sobre todos. Versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esa palabra adórenle es un imperativo en griego, es un mandato. Esta frase de Hebreos 1:6, que es una referencia a Deuteronomio 32:43, vean que aquí 1:6 se le manda, adórenle a todos los ángeles de Dios. Le manda a todos los ángeles a adorar al Hijo. ¿Por qué es importante esto aquí en este pasaje? Escuchen, porque el hecho de que se le mande a los ángeles a adorar al Hijo apunta a que el versículo 4 es tanto superior a los ángeles y refuerza la enseñanza del autor acerca de que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Esta cita es parecida al Salmo 89:6, un salmo del pacto davídico, apuntando de nuevo a la preeminencia, a la realeza, al reinado del Mesías. Solo el Rey de Reyes es digno de adoración, aún por parte de criaturas tan poderosas como lo son los ángeles. Tan importante esto, hermanos, solo Dios debe ser adorado.
nadie más. ¿Recuerdan? Aún el Señor en la tentación, ahí en Mateo 4, refutando la tentación de Satanás, dijo, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Nadie más debe ser adorado, solo Él. Y de hecho, aún los ángeles santos reconocen esto. Allí en Apocalipsis 22, 8, ¿me pueden acompañar por un momento? Apocalipsis 22, 8. Vean lo que dice el texto hermoso. Apocalipsis 22, 8. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, hablando de todo lo que el Señor le reveló en Apocalipsis 22, 8, dijo Juan, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero Apocalipsis 22, 9, el ángel, vean lo que le dijo a Juan, Apocalipsis 22, 9, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Allá atrás en Apocalipsis 5, 11 y 12, vemos la adoración que se le debe dar al Hijo y a nadie más. Apocalipsis 5, 11, hermoso texto. Dice Apocalipsis 5, 11, y miré, dijo Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, reflejando aquí, los ancianos representan a la iglesia, ahí estaremos nosotros, y de los ancianos, y su número era millones de millones, 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Cómo que tomar? ¿No las tiene ya? Sí, son un reconocimiento de que ya las tiene. Las tiene. Él es Dios. Solo a Él debemos adorar. Entonces, de regreso a Hebreos capítulo 1, aquí en los versículos 4 al 14, el Espíritu Santo presenta 7 citas del Antiguo Testamento que te enseñan que el Hijo Eterno es superior a los ángeles. Y aquí viene la número 4, versículo 7. Aquí vemos el Salmo 104, 4. En Hebreos 1:7 vemos el Salmo 104, 4. Esta frase de el Salmo 104, 4 refuerza de nuevo el hecho de que los ángeles son inferiores al Hijo. Esta es la única de las 7 que vemos aquí en Hebreos 1, 4 al 14, que no está relacionada con el pacto davídico, pero muestra, escuchen, que el origen y función de los ángeles son inferiores al Hijo. Vean esto, Hebreos 1:7. Dice el texto, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Una pausa ahí. Ahora, esto es tomado del Salmo 104:4, ya lo dijimos, el Salmo 104 es un salmo de la creación, y así como el resto de su creación, los ángeles son parte de la creación de Dios, la cual está sujeta a su mandato. De hecho, vean de nuevo el versículo 7, una palabra clave. Dice en el 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Esa palabra hace apunta de nuevo a que el Hijo los creó. ¿Cómo sabemos eso? Regresen ahí, Hebreos 1:2. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bajen al versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Increíble. El Hijo que hizo el universo, versículo 2, hizo también, versículo 7, como parte del universo, a sus ángeles. Ellos fueron creados, Él no. Y de hecho, Él los creó, apuntando de nuevo a que Él es superior. Él, versículo 4, es hecho tanto superior a los ángeles. Y observen para qué, versículo 7, creó el Hijo a los ángeles. Al final del 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, no solo los creó, sino que vean para qué los creó al final del 7, y a sus ministros, se puede traducir sirvientes, llama de fuego. ¿Por qué llama de fuego?
porque aquí son vistos como instrumentos de juicio. Esa palabra ministros, al final del versículo 7, se puede traducir de nuevo a partir del griego siervos o sirvientes. Lo que está diciendo aquí el versículo 7, escuchen, es que el Hijo creó a los ángeles para que le sirvieran a Él. Por ejemplo, al final de la tentación en Mateo 4:11, dice que vinieron ángeles y le servían al Hijo. ¿Recuerdan cuando vinieron a arrestarlo en Getsemaní? Recordarán que el Señor, el Hijo Eterno, le dijo a Pedro en Mateo 26:53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Saben cuántos ángeles equivalen a 12 legiones? 12 legiones equivale a más de 72,000 ángeles. 72,000. Y todos creados por el Hijo Eterno y al servicio del Hijo Eterno. Hermoso. Así como los ángeles le sirven, hermanos, nosotros también, como parte de su creación y sus hijos con H minúscula, salvados por gracia únicamente en base a los méritos del Hijo Eterno únicamente, así como los ángeles, debemos nosotros servirle, recordando que murió por nosotros, no murió por los ángeles. Y como dice 2 Corintios 5:15, para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Para eso vivimos ya en Cristo, para Él, para agradarlo a Él, para exaltarlo a Él. Esto es hermoso. Como pueden ver, este es un curso de Cristología. Cristología es la rama de la teología que explica quién es Cristo, sus perfecciones, sus obras. Esto es como un curso comprimido de Cristología. Esto es hermoso. Vean en los versículos 8 y 9 una quinta cita de 7, una quinta frase de 7 del Antiguo Testamento que te enseña que el Señor es superior a los ángeles. Aquí en Hebreos 1, 8 y 9 vemos el Salmo 45, 6 y 7. Salmo 45, 6 y 7. Ahora, el Salmo 45 presenta un rey celebrando su boda. Los rabinos interpretaban este salmo como un himno nupcial, esto es, un himno de bodas para el matrimonio de un rey de Israel. Pero vean aquí cómo el Espíritu Santo lo aplica. Esto es asombroso, hermoso. Vean esto. Vean la diferencia. Versículo 7, Hebreos 1:7, retrocedan ahí. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros, a sus siervos, llama de fuego. 8, más del Hijo dice, tu trono, Dios. Una pausa y no se caigan de la silla. Esto es increíble. Vean la diferencia. Versículo 7, el que hace, Él creó a los ángeles, y versículo 7, sus ministros los creó para servir, más del Hijo. Esto es, a diferencia de los ángeles que fueron creados por el Hijo para servir al Hijo, versículo 8, más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios. ¿Quién es Dios aquí en el versículo 8? El Hijo. Véanlo de nuevo. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Aquí dice de manera clara que el Hijo es Dios. Vean el texto de nuevo en el 8. Veanlo a detalle, es un texto hermoso. Más del Hijo dice, tu trono. ¿Quién se siente en un trono? ¿Un sirviente? ¿Los ángeles? ¿Ministros del versículo 7? No, solo uno. Un rey. El rey. Versículo 8. Más del Hijo dice, tu trono. Él es el rey. Y esto otra vez enfatiza lo que vimos al final del versículo 3. Véanlo. El Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, simbolizando otra vez que esto es un símbolo, eso que se sentó a la diestra, pero diestra es el lugar de honor. El punto es que está reinando. Versículo 8 lo confirma, véanlo. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Y escuchen esto al final, más bien siguiente frase, vean el texto, 8. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Una pausa ahí. ¿Qué es esto? Escucha, tu trono quiere decir que el Hijo es el Rey. Oh Dios, que Él es Dios, y por el siglo del siglo, que es eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que el Hijo reina de manera eterna.
el Hijo, quien es Dios, reina de manera eterna. Dices tú, no lo veo reinando en este momento. Reina desde versículo 3 en este momento, desde la diestra de la majestad en las alturas, pero va a regresar y va a reinar por 1000 años, como dice Apocalipsis 20, y después por toda la eternidad, cielos nuevos y tierra nueva. Pero Él es, versículo 8, el Rey eterno. ¡Qué maravilla! ¡Qué verdad! ¿Cómo corrige nuestras ideas ahí absurdas que vemos en el mundo ahí que presentan al Señor Jesús todo golpeado y ahí quedó? Y Él es, versículo 8, tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Y vean, por favor, la perfección del Señor reinando. Versículo 8 lo describe. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Escuchen esto. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Qué quiere decir cetro? Recuerdan una especie de vara que usaban los reyes, una especie de palo, digamos, que usaban los reyes como símbolo de su autoridad, de su realeza. A eso se refiere cetro. Cetro de equidad quiere decir del griego justicia, rectitud o integridad, honestidad. Quiere decir es moralmente perfecto, es perfectamente íntegro, recto, transparente, honesto. ¿Te gustaría un presidente así? No lo habrá hasta que llegue el rey. Cetro de equidad es el cetro de su reino. ¿Por qué? Y la idea aquí es que Él reina con integridad, con rectitud, con perfección moral. ¿Por qué? Versículo 9. Porque has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Qué es eso? Santidad perfecta. Ama la justicia, ama la rectitud, aborrece la maldad. Y por eso, vean al final del 9, por lo cual te ungió, de ahí obtenemos en el griego la palabra ungido, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo, con aceite de alegría más que a tus compañeros. Aquí el escritor de Hebreos toma el Salmo 45, 6 y 7 para enfatizar que el Hijo es Dios. Versículo 8, tu trono, oh Dios. Además, muy importante, dice ahí el 9, por lo cual te ungió. Ungió quiere decir que les vaciaban aceite de oliva en ese entonces. Y eso lo hacían como una manera simbólica de mostrar que estaban apartados para que fuera, solo ungían a 3 tipos de personas en el Antiguo Testamento: profetas, sacerdotes y reyes. Muy importante esto: profeta, sacerdote y rey. Les vaciaban un poco de aceite de oliva, como recuerdan David en 1 Samuel 16, para simbolizar que habían sido escogidos, designados, apartados de manera especial por Dios para cumplir una función especial. Y escuchen, Él es profeta. ¿Por qué? Porque Él proclama la palabra de Dios. Hebreos 1, 2, regresen ahí. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él es profeta, pero también Él es sacerdote. Lo vimos la semana pasada, vean Hebreos 1:3. En Hebreos 1:3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ahí está el sacerdote. Y además, al final del 3, el rey. Hebreos 1:3, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 8, tu trono, Dios. Hermanos, Él es el profeta, sacerdote y rey. Nadie en el Antiguo Testamento podía cumplir con esas 3 funciones al mismo tiempo. Solo uno. ¿Quién? Aquí está, el Hijo Eterno. Hermoso. Cuando veas las noticias y veas la injusticia, la corrupción, la impunidad, el crimen y demás pecado que hunde a las naciones de este mundo, recuerda que estaremos viviendo en el reino donde el Rey gobernará de manera perfectamente santa y se acabará toda esta corrupción y toda esta inmundicia en la que vivimos en la actualidad, cuando Él regrese y estemos en el milenio y de ahí en los cielos nuevos y la tierra nueva. Hermoso, esto nos debe animar y esto nos debe recordar dónde debe estar nuestra esperanza, no en el siguiente candidato, en el siguiente sexenio, el siguiente partido. Nadie, hermanos, escuchen, nadie, versículo 8, puede reinar con un cetro de equidad. Ningún presidente, ningún gobernante, versículo 9, va a amar la justicia y aborrecer la maldad de manera perfecta.
más que el Hijo Eterno. Vean ahí en los versículos 10 al 12, la penúltima, sexta de 7 citas, sexta de 7 frases del Antiguo Testamento que te enseñan que el Señor es superior a los ángeles. Aquí, en los versículos 10 al 12, vemos el Salmo 102, 25 al 27. Salmo 102, 25 al 27. El Salmo 102 es una oración de un creyente que estaba llorando por Sión, por Jerusalén, pero termina en alabanza por la inmutabilidad de Dios. Inmutabilidad es un término, una palabra teológica que significa incambiable, incambiable. Vean esto, hermanos, versículo 10, hermoso. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿De quién está hablando? Versículo 8. Mas del Hijo dice, sigue hablando del Hijo, y 10. Y tú, esa palabra tú está en un lugar enfático en el griego al principio de la frase, enfatiza esto, escuchen, 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Qué está diciendo esto? Que el Hijo es el fundador de la tierra, que los cielos son obra de las manos del Hijo. Es la misma idea de Hebreos 1:2, ¿recuerdan? Allá atrás en Hebreos 1:2, al final, por quien asimismo hizo el universo. Y vean esto, hablando de los cielos, versículo 11, vean cómo Él es superior a la creación que Él hizo. Hebreos 1:11. Ellos, hablando de los cielos del 10, ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura, 12, y como un vestido, se refiere aquí a una prenda de ropa que cubre el cuerpo, puede ser una túnica o velo, 12, y como un vestido los envolverás, la idea es que los vas a enrollar como un pergamino, y escuchen en el 12 al final, y serán mudados o serán cambiados. ¿Qué es esto? ¿Qué dice el versículo 11 y 12? Mucha atención. El Hijo que creó el universo será el destructor del universo. El mismo Hijo que creó los cielos y la tierra que conocemos en la actualidad será el que los va a destruir. ¿Dónde dice eso? Aquí y en otros textos. Vean 2 de Pedro 3, 10 al 13. 2 de Pedro 3, 10 al 13. Vean, por favor, hermanos, el poder infinito del Hijo para crear, para destruir. Vean esto. Vean de nuevo otra vez. Nada de que nosotros vamos a destruir el planeta, por favor, hermano. Esto es tan absurdo como decir, escuchen esto, y esta es la idea aquí. Para destruir el planeta tienes que haber creado el planeta. ¿Quién puede destruir el planeta más que el que lo creó? Ese es el punto. Véanlo aquí, 2 de Pedro 3, 10. 2 de Pedro 3, 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esto viene después del milenio, según Apocalipsis 20. Recuerden, después de que el Señor nos lleve en el arrebatamiento, vienen 7 años de juicios, Apocalipsis capítulo 6 al 18, de sellos, trompetas, copas. Luego el Señor viene en Apocalipsis capítulo 19, reina por 1000 años, Apocalipsis 20, y entonces pasa esto. Destruye la creación actual, dice Apocalipsis 20, y crea los cielos nuevos y la tierra nueva, Apocalipsis capítulos 21 y 22. Véanlo aquí, 2 de Pedro 3, 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Escuchen esto. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, 12, y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual, repite, los cielos encendiéndose, versículo 12, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis capítulos 21 y 22, en los cuales mora la justicia. Qué maravilla, hermanos. En lugar de estar preocupados por salvar al planeta que no lo puede salvar, preocúpate porque sea salvo. Preocúpate porque
el Señor, el Hijo Eterno, te haya salvado. Y preocúpate, versículo 11, por vivir en santa y piadosa manera, no por salvar al planeta. De nuevo, no estamos diciendo que estés ahí tirando basura por todos lados, ¿verdad? Mantén un buen testimonio, claro. Sé un buen administrador de lo que Dios te da. Pero vean, por favor, hermanos, que nadie puede destruir el planeta más que el que lo hizo. ¿Quién es? El Hijo Eterno. El Hijo Eterno. Él, regresando a Hebreos 1, verdaderamente es tanto superior a los ángeles. Y vean esto, en Hebreos 1, 11. A diferencia de los cielos actuales, Hebreos 12, que serán cambiados. Vean, por favor, esto, Hebreos 1, 10, veamos el texto de nuevo, 1:10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Él los creó y vean, Él los va a destruir. Versículo 11, ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos envejecerán como una vestidura. Esto es, los cielos van a cambiar. Versículo 12, y como un vestido los envolverás y serán mudados, serán cambiados. Pero al final del 12, a diferencia de los cielos que van a cambiar, versículo 12 al final, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Qué significa esto? Que el Hijo es eterno, el Hijo es inmutable. Observen aquí tres características del Hijo que se mencionan en los versículos 10 al 12, tres perfecciones que muestran que el Hijo eterno es Dios y por lo tanto, versículo 4 es tanto superior a los ángeles. En primer lugar, escuchen, el Hijo, por ser Dios, es preexistente. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Nadie lo creó a Él. Es eterno. Por eso dice en el versículo 10, en el principio. Tú, Señor, en el principio fundaste la tierra. Número 2, el Hijo, por ser Dios, es inmutable, es incambiable. Versículo 12 lo vemos, eres el mismo. Y 3, el Hijo, por ser Dios, es eterno. Versículo 12, tus años no acabarán. Por favor, recordemos que toda criatura, todo lo creado, por definición, tuvo un principio. Todo. Y tuvo ese principio cuando el Hijo eterno lo creó. La única persona en la creación que no tuvo un principio es ¿quién? El Creador, el Hijo eterno. Por eso dice versículo 11, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Versículo 12, por el Hijo, por quien asimismo hizo el universo. Ahora escuchen esto. En la mente de los judíos a quienes se les escribió originalmente Hebreos, no habría quedado duda de que el Espíritu Santo aquí estaba diciendo que el Hijo es Dios. ¿Por qué? Porque los judíos habrían conocido el Antiguo Testamento, el cual atribuye estas tres cualidades únicamente a Dios. En otras palabras, ellos saben en primer lugar que Dios es preexistente. ¿Dónde dice eso? Génesis 1:1. En el principio creó ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. Dios, en segundo lugar, es inmutable, es incambiable. ¿Dónde dice eso? Malaquías 3:6. Yo, Jehová, no cambio. Y en tercer lugar, Dios es eterno. Él no tiene ni principio ni final. Salmo 92, desde el siglo y hasta el siglo, ¿qué? Tú eres Dios. Cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿cuál es tu nombre? Éxodo 3:2. ¿Qué le dijo? Hechos 3:14. Yo soy, ¿qué? El que soy. Yo soy, siempre he sido. El Hijo, hermanos, por ser preexistente, inmutable, eterno, el Creador, el Hijo eterno no depende de nada ni de nadie. Él es incambiable. Al contrario, nosotros y el resto de la creación, para existir, dependemos de Él en todo. Como vimos la semana pasada en el versículo 3, donde dice quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, esa palabra sustenta en Hebreos 1:3 significa Él mantiene existiendo y dirigiendo todo para cumplir su plan, y esto lo hace simplemente hablando. Increíble. Dices tú, ¿cómo? ¿Cómo tiene ese poder? Sí, Hebreos 11:3, ¿recuerdan? En Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Así como el Señor dijo, sea la luz, fue la luz, así como Él creó todo, mantiene existiendo todo. Por eso Él no es honrado por manos de hombres,
como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17:25. Hermanos, debemos agradecerle al Señor por su bondad y gracias a nosotros, porque su bondad y gracia no cambian, es inmutable. No podemos ni abrir el ojo, nuestro corazón no puede palpitar una vez, no podemos inhalar ni una vez, a menos de que el Hijo lo haga posible. Todo depende de Él, todo. Increíble. Claro, versículo 4 es hecho tanto superior a los ángeles. Qué glorioso, ¿no es cierto? Él es mucho más glorioso de lo que pensamos, ¿no es cierto? Vean, en séptimo lugar, terminamos con esta séptima cita, séptima frase del Antiguo Testamento que te enseña que el Señor es superior a los ángeles. Ahí en Hebreos 1:13 en particular, y cerramos con el 14. Aquí vemos el Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Véanlo, versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Respuesta: a ninguno. Solo a una persona, al Hijo. Esta frase de los Salmos del versículo 13, escuchen, es la frase que más veces de todo el Antiguo Testamento es la que más se repite en el Nuevo Testamento. Véanla de nuevo, Hebreos 1:13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Salmo 110:1, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué significa esto? La diestra de Dios en el versículo 13 es una descripción simbólica del lugar de honor de Cristo. El lugar de honor y exaltación es la diestra del Padre. Por eso regresen al versículo 3. Dice, versículo 3, al final, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No hay un lugar, escuchen esto, no hay un lugar de mayor honor, exaltación, elevación en la creación que la diestra de Dios Padre, y ahí está ¿quién? El Hijo, lo cual quiere decir que está exactamente al mismo nivel de autoridad, exaltación y honor que el Hijo. Por eso, escuchen, en los evangelios cuando alguien se postraba y adoraba al Hijo, el Hijo no negaba que lo adoraran, ¿se acuerdan? Los ángeles sí, los apóstoles, los ángeles en Apocalipsis vimos, adora a Dios, a mí no. Pablo, cuando lo quieren adorar en Hechos 14 por el milagro que hizo? Se rasga las vestiduras, dice, no, somos hombres, iguales a ustedes. No, pero el Hijo, cuando se postraban y lo adoraban, ¿se acuerdan? Resucitado, le abrazó los pies a una de las mujeres. ¿Qué hizo? No, adora a Dios. No, ¿qué? Recibió la adoración, ¿por qué? Porque Él es el Creador, Él es Dios. Y al final del 13, vean, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a una costumbre del antiguo cercano oriente. Significa, como dijo alguien, que tendrá la victoria total sobre sus enemigos. Y esto apunta a la segunda venida de Cristo. Y vean cómo concluye el capítulo, versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, servidores, la idea de ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Los creyentes, nosotros. Y esto, escuchen, refuerza, versículo 4, que el Hijo es tanto superior a los ángeles. El versículo 14 lo refuerza. ¿Cómo? Porque versículo 14, ellos, los ángeles, tienen la función de servirnos a nosotros, a los que Dios salva, mientras que Cristo como Dios tiene la función de reinar, y Él reina sobre los que Él salva, y los salva para que les sirvan a Él, no Él a ellos. ¿Se dan cuenta? Él nos salva para que lo sirvamos. Él no nos salva para que Él nos sirva a nosotros. Esto es hermoso. Estas 7 citas del Antiguo Testamento que vemos en Hebreos 1:4 al 14 confirman que el Señor es superior a los ángeles.
Él es el Creador, el Hijo de David, el Hijo de Dios, que reinará eternamente, que siempre ha existido, que no cambia, que a quien sirve toda la creación, incluyendo los ángeles y nosotros sus esclavos, y al igual que los judíos que eran cristianos creyentes que escucharon por primera vez esto, estas verdades deben fortalecer nuestra confianza en Él. A Él adoramos, a Él exaltamos hoy y siempre. Y si en esta mañana tú eres como otros de los judíos que escucharon esto por primera vez, quizás entiendes intelectualmente el Evangelio, pero no te has arrepentido y creído realmente en este Hijo eterno. Él es el único que te puede perdonar y salvar de tu amor por el pecado, del infierno eterno como castigo justo que Él te debe y que tú mereces por tu pecado. Hoy es el día de salvación, como dice Hebreos capítulo 3. No dejes pasar más tiempo. No sabes si el Hijo eterno, tu Creador, te dará más tiempo. En cualquier momento Él te puede quitar la vida y si no te has arrepentido y creído en Él, te dará lo que mereces debido a tu pecado, una horrenda eternidad de tormento en el infierno. Por eso, ven a Él en arrepentimiento por tu pecado. Ruégale que tenga misericordia de ti, te perdone y te salve. Oremos. Señor, quedamos de nuevo boquiabiertos ante tu gloria. Qué texto, qué belleza. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque nadie es como tú. Verdaderamente tú eres el Hijo, el unigénito de Dios. Gracias porque tú eres igual al Padre en todo, en toda tu esencia. Tú eres digno de ser adorado por los ángeles. Los ángeles son tus siervos. Tú los creaste para servirte, pero tú eres el Rey eterno, perfecto en todo, el Creador, el que creó el universo y el que lo va a destruir para crear cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Te alabamos, Señor, gracias porque tú eres desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Gracias por ser eterno, incambiable, por ser el Creador. Bendecimos tu nombre a ti, Señor. Nadie merece adoración más que tú. Gracias porque incluso los ángeles son instrumentos que usas para servirnos a nosotros y nosotros somos tus esclavos agradecidos. Que vivimos, Señor, no queremos vivir para nosotros, sino para ti, para aquel que murió y resucitó por nosotros, para tu gloria. Amén.